Muy buenos días, Dios les bendiga. Quiera el Señor en este día bendecirnos en una manera muy especial con la palabra del Señor, que seguramente nuestras almas las están necesitando. En estos días, pensábamos que ya esta larga cuarentena se va a ir terminando, se extiende un tiempo más. La pregunta es ¿cuánto va a durar? Yo no sé cuánto más tiempo va a durar y qué va a pasar después, tampoco lo sé. Pero lo único que les puedo decir que nosotros como hijos de Dios podemos estar confiadamente seguros en las manos del Señor. Dios tiene todavía todo el control sobre este mundo. Y en esta mañana creo que es muy adecuado escudriñar la palabra del Señor, porque hay tantas preocupaciones en esta vida y encima todo lo que nos pasa, nos preocupamos por el futuro, por qué vamos a hacer mañana, trabajaremos, no trabajaremos, qué vamos a comer. Pero son tiempos peligrosos y las Escrituras nos recomienda que especialmente en estos tiempos debemos cuidar nuestra relación con Dios como nunca antes. Para que no nos enfriemos, debemos estar atentos a los consejos de la palabra de Dios. Y en esta mañana yo les invito a que usted pueda acompañarme allí en su casa, donde está, para leer unos textos. Por supuesto, somos viejos lectores de la palabra del Señor. Toda la Biblia es conocida para nosotros. En esta mañana vamos a recordar una vez más lo que ya seguramente lo habremos escuchado en muchas oportunidades. Y en esta vez quisiera leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, del verso 1. Dice así la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencias atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y acá viene la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Querida iglesia, vivimos en un mundo donde muchas cosas han evolucionado. Hace pocos años atrás no estaba en nuestra imaginación que habría tanta tecnología, tantas cosas modernas, que son por cierto útiles para nosotros, pero en este mundo que está evolucionado, hay muchos cristianos que tienen diferentes pensamientos. Y algunos de estos pensamientos es: como el mundo ha evolucionado, debemos reinterpretar las Escrituras porque nos hemos quedado fuera del tiempo. Ahora quisiera aclarar algo. La Escritura nos enseña que ella no necesita ser reinterpretada, porque en Hebreos también dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y en otro lugar la Escritura dice las palabras de Jesús: cielos y tierras podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, la Escritura hace 2000 años atrás o más, y ahora que el mundo ha evolucionado, la Escritura siempre es moderna. Ella tiene todo lo necesario para edificar nuestros corazones, para preservarnos en la santidad, para que nosotros podamos alcanzar la vida
eterna. ¿Sabe? Como dije al principio, nos preocupamos por muchas cosas, pero este es un tiempo especial que debemos preocuparnos en dónde pasaremos la eternidad. Y los días pasados he hablado acerca de la necesidad de ser fieles a Dios todos los días de nuestra vida. Y esto no es si tenemos gana o no, es un deber de cada creyente. Mire, porque hay gente que piensa diferente, que el evangelio necesita ser modernizado, han soplado vientos de doctrinas durante estas últimas décadas de tal manera que hoy en día hay miles o cientos de formas de allegarse a Dios. Antes, durante 2000 años, el evangelio era uno solo, mas ahora nos encontramos que hay diferentes formas. En estos tiempos, estuvimos hablando con un hermano que hay tantas cantidades de apóstoles, profetas, gente que profetiza a diestra y a siniestra de prosperidad, de bienestar, de alegría. Y la pregunta fue, ¿ninguno de ellos tuvo la revelación de Dios que el mundo entero estaría pasando esta situación para que la iglesia sea prevenida? ¿Dónde están ellos ahora? Pues todos están callados. Escuche, la Biblia no necesita ser reinterpretada. La Biblia no necesita modificaciones. El creyente debe guiarse por la revelación de la palabra del Señor, que es más que suficiente como profecía para guiar nuestras vidas por la senda de la santidad. Yo dije que hay cientos de formas de adorar a Dios. La pregunta es, ¿son todas de Dios? ¿Son todas beneficiosas para nuestras vidas? Porque todos, fuese quien fuese, todos decimos que somos cristianos y que todos vamos a ir a la gloria del Señor. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿Hay muchas verdades o hay una sola verdad? Para empezar, todos los que, dicen ser cristianos, entre ellos están los católicos, dicen que ellos tienen la verdad. Después están los adventistas, dicen que ellos tienen la verdad. Y también podemos nombrar a otros, los mormones dicen que ellos tienen la verdad. Los testigos de Jehová dicen que ellos tienen la verdad y que todos están equivocados. Y nosotros como cristianos decimos, nosotros tenemos la verdad. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿O qué es la verdad? ¿Cómo puedo saber si yo estoy en la verdad? Si yo practico la verdad. Bueno, en primer lugar, la Biblia nos enseña algo importante, entre otras cosas. Una de las cosas que yo debo saber si estoy en la verdad es que yo debo guardar la palabra y obedecerla. Y Jesús allí en San Juan capítulo 15 verso 10 dijo algo importante: así como yo he obedecido la palabra de mi Padre y he permanecido en su amor, así también ustedes permanezcan en mi palabra y en mi amor. Querida iglesia, y nadie puede vivir en obediencia, permaneciendo en el amor del Señor, si no ingresa realmente por la puerta que es Jesús, de un verdadero arrepentimiento. El que no ha nacido de nuevo no puede obedecer la palabra. Pero la Escritura dice que todo aquel que ha nacido, él debe obedecer la palabra, debe amar la palabra, y el que practica la palabra, la Escritura dice que el tal no practica el pecado, la desobediencia, no la practica. Ahora, esto no quiere decir que no somos pecadores.
tenemos debilidades, tenemos flaqueza, pero otra cosa es todos los días recaer en algo que Dios dice que en nuestra vida no debe existir. Ahora, si yo recaigo todos los días, practico cosas que Dios dice que yo no debo practicar, la Escritura rotundamente nos dice de esta manera en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado o la desobediencia es del diablo. Qué cosa tan horrible escuchar esto. Quizás usted ni siquiera quiere oír estas palabras, pero son realidades que no podemos esconderla. Es el Evangelio del Señor. Y en esta noche hemos leído que toda transgresión y toda desobediencia tiene un pago, una retribución. Y la Escritura dice que nosotros no podemos descuidar esta salvación tan grande que nos ha sido dado por gracia. Y una de las maneras de cuidar nuestra salvación es obedecer la palabra del Señor. Mire, creo que ya lo dije, lo voy a repetir por años. Estamos escuchando la palabra del Señor y a un hermano le he mencionado, si hubiéramos puesto por obra al menos una pequeña parte de todo lo que hemos escuchado durante años, nuestra vida sería diferente. Quizás este mundo sería diferente. Ahora la palabra del Señor dice, ¿por qué yo debo obedecer? Porque si no obedezco, la Escritura dice que yo puedo ser presa fácil. ¿De qué? De 4 cosas que batallan contra la vida de Cristo en nuestro corazón. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, nuestra propia naturaleza es un problema para servir a Dios. Ella no quiere servir a Dios. Por eso cada día debo crucificar mi vieja naturaleza. La otra cosa que nos puede hacer presa fácil de llegar a la desobediencia es el mundo, sus luces, sus encantos. Yo debo huir del mundo. La tercera cosa que puede hacernos presa fácil y caer de la gracia es el desconocimiento de la palabra del Señor, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Y en cuarto lugar, lo que nos puede hacer presa fácil es desconocer las artimañas de Satanás. Por eso el cristiano necesita respaldo de Dios, necesita gracia de Dios, necesita conocimiento de la palabra para ponerla en práctica, para preservarse en santidad de estas 4 cosas que destruyen su vida espiritual. Pongan diligencia, dice la Escritura, pongan cuidado, porque aquí se nos escribió como ejemplo. Israel escuchó la palabra del Señor, escuchó los consejos del Señor que vinieron por los ángeles y por los profetas, pero ellos no pusieron en práctica lo que habían escuchado y no llegaron a heredar esa tierra prometida que Dios les había prometido. Quedaron tendidos en el desierto. Pero la promesa del Señor es una promesa mucho más grande. No estamos esperando una tierra que nos va a dar el Señor, sino la vida eterna. En otras palabras, lo que Cristo nos está diciendo es que debemos tener cuidado de que nosotros nos deslicemos de la gracia de tal manera que no querramos someternos al señorío de Cristo y nos vayamos por las ramas, pensando que de cualquier manera yo puedo llegar a la vida eterna. Y en Lucas capítulo 16, verso 24 en adelante, usted luego puede leer allí en su casa, pero aquí nos relata la historia tan conocida, ¿no?, del rico y de Lázaro. ¿Se acuerda usted de esa historia? Bueno, lo primero que la Biblia dice,
que este rico no era cualquier persona, era una persona que conocía la ley de Moisés. Era una persona que él sabía lo que Dios pedía de su vida, pero él dio rienda suelta a sus deseos personales y no midió las consecuencias de esa desobediencia, y al final de todo, él se perdió para la eternidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué hizo eso? Por la misma razón que muchas personas hoy lo hacen. ¿Y qué tiene? ¿Qué hay? No pasa nada, no pasa nada. Mire lo que dice la Biblia de este rico. Dice que él vivía cada día haciendo grandes banquetes, se vestía de la mejor manera que podía, y la Escritura nos enseña que era un hombre bastante arrogante. Seguramente se creería que él era muy capaz en esta vida, que era muy importante y que la vida de alguna manera lo había premiado, y este hombre se movía sin compasión, no tenía misericordia de los demás, y creo que igualmente de la misma manera se comportaban sus amigos. Pero en la misma puerta de su casa, dice la Escritura, que estaba un mendigo llamado Lázaro, otro israelita, pero este era un pobre desgraciado que no tenía nada y tal vez era desconocido para todos, no tenía ni para comer. Pero la Escritura nos dice algo importante. Un día este pobre mendigo se murió y quizás fue enterrado y nadie supo dónde lo enterraron, porque ni siquiera amigos habrá tenido. En otras palabras, estoy seguro que si habría algún amigo, o quizás los mismos perros que lamían su llaga fueron los amigos que los despidieron. La Biblia no dice nada de eso, pero me da a entender que este hombre era poco valorado y quizás era tirado simplemente al basurero. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos revela algo importante. Este hombre amaba la palabra del Señor, la ley de Dios, de tal manera que no era olvidado por el cielo y no era despreciado por el cielo. Cuando este hombre muere, es reconocido por el Señor y es querido y es llevado al descanso eterno. Por otro lado, la Escritura dice también que llegó la hora de que el rico partiera a la eternidad. Y bueno, yo me imagino cuando este rico murió, habrá habido una pompa de aquellas, ¿no? Habrá habido personas elocuentes que daban las últimas palabras para despedir al amigo, y allí seguramente se habrán contratado las lloronas para que armen allí un poquito de lamento, y el entierro habrá sido algo envidiable. Gente culta, gente rica, quizás algunos famosos del pueblo, estaban dando los últimos honores a este pobre finado, y quizás, como muchos de nosotros decimos, bueno, que en paz descanse, era tan bueno. Pero la Escritura dice que este pobre rico era simplemente un pobre desgraciado que, levantando sus ojos allí en la eternidad, se dio cuenta que estaba perdido para siempre. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué digo todas estas cosas? Porque este hombre era del pueblo de Israel y estaba llamado para ser salvo, pero sin embargo se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque no prestó atención a la palabra de Dios. ¿Y cuál palabra él desobedeció? Bueno, la Escritura nos enseña que el resumen de toda la ley es que amarás a tu prójimo como a ti mismo de todo corazón. Este hombre se olvidó de amar a su prójimo. Lo dejó en la puerta de su casa muerto de hambre. Ni siquiera quizás le ha dado
algo para cubrirse del frío. Este hombre estaba en otras cosas. Su corazón estaba endurecido. Pero cuando murió, él despertó en el lugar que yo creo que ningún ser humano quiere despertar. En ese lugar tenía visión, tenía oído, tenía emoción, tenía sensibilidad y tenía memoria. Y estaba desesperado en primer lugar por la condición que estaba ahora. Y en segundo lugar, él estaba muy preocupado por la suerte que correrían sus hermanos y sus amigos. Y sin duda alguna, si no se han arrepentido, han corrido la misma suerte. Perdidos por toda la eternidad cuando tuvieron toda la posibilidad de alcanzar gracia ante los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús cuenta esta historia o esta parábola? Algunos dicen que simplemente es una historia simbólica, que este tal Lázaro y el rico nunca existieron y que Dios es tan amoroso que el infierno no existe. Por lo tanto, esta historia no es literal. Ahora yo me pregunto, ¿acaso Dios se dedicó a hablarnos o enseñarnos fábulas o cuentos de viejas? De ninguna manera. Dios estaba revelando una realidad. ¿A quiénes le estaba revelando esta realidad? A los mismos fariseos que tenían la misma condición de este rico. Eran gente avara, gente que le gustaba demostrar grandeza, gente soberbia, de tal manera que la Escritura nos enseña y les enseña como una advertencia: ojo con el descuido, porque todos terminarán en ese lugar si no hay arrepentimiento. ¿Quiénes estaban allí? Los fariseos, quizás estaban algunos saduceos o parte del pueblo escuchando estas palabras de Dios. Y lo que fue para aquel entonces lo es para este tiempo, que nosotros también debemos tener cuidado para no tener esa clase de pensamientos que tenía el rico, ni esos pensamientos ni esos deseos que tenían los fariseos, porque justamente en estos tiempos modernos los religiosos piensan de la misma manera. Viven con arrogancia, con prepotencia, con superioridad, con egoísmo, y no tienen amor y misericordia por su prójimo. De tal manera que si nosotros amáramos de verdad a nuestros prójimos, este mundo sería un mundo diferente. No habría injusticias, no habría maldades, no habría inmoralidades, porque se respetaría al prójimo, porque lo amaríamos. Pero como no amamos a nadie, ¿no? Así la gente vive, cada uno trata de satisfacer su propio egoísmo. Y en este mundo vivimos. Ahora, la palabra del Señor nos sigue enseñando algo maravilloso, que en la vida muchas cosas nosotros necesitamos cambiar. Entre todas esas cosas que a veces nos toca cambiar, bueno, cambiamos la casa por una nueva, cambiamos el vehículo, cambiamos de ropa, cambiamos de mueble, porque lo vemos necesarios y útiles para nuestra vida. Pero una de las cosas que el ser humano no quiere cambiar es el corazón. Ese es el gran problema de los seres humanos, el corazón. No quiere mirar sus propios defectos para cambiar acorde a la palabra de Dios. Y la Escritura lo que nos trata de enseñar es que tarde o temprano nosotros delante de Dios tendremos que reconocer nuestras equivocaciones. Tenemos que reconocer las cosas que están mal en nuestra vida. Y vaya, para mencionarlo de esta manera, tarde o temprano tenemos que decir basta. Basta de hacer lo que Dios dice que nosotros
no tenemos que hacer. Porque si usted no toma esta decisión, un día Dios la tomará por usted. Y el Señor te dirá, te equivocaste de camino. Y en aquel entonces te podrás quejar y le podrás echar la culpa a quien quieras y cuantas veces quieras, pero jamás podrás justificarte ante Dios. Querida iglesia, qué tiempos que vivimos. Tantas maneras de ver el evangelio. Le sirvo de esta manera, el otro le sirve de la otra manera, yo hago parte de lo que Dios dice, el otro dice esto no me hace falta, hago lo otro. En fin, la palabra del Señor dice algo importante, que si yo no practico la palabra del Señor, entonces no alcanzaré la vida eterna. Y el Señor lo que nos dice, si a alguien se pierde, va a ser por su propio gusto, no porque el Señor no ha querido salvarnos, simplemente porque no queremos ordenar el corazón. Para terminar, lo que el Señor nos está enseñando es que debemos tener cuidado con este espíritu que está galopeando por todos los rincones del mundo y se mete en todos los hogares y trata de saltar sobre cada vida, que se llama la soberbia, ¿no? ¿Y qué es la soberbia? Bueno, es la arrogancia, camina sobre dos patitas, sobre el orgullo y la vanidad, la soberbia. El soberbio no permite la corrección en su vida. Es tan orgulloso que no admite que está equivocado, no tolera que sea humillado para dar marcha atrás de la dirección que ha tomado. Querida iglesia, lo que trato de decirte es lo que el Señor nos está enseñando. Nos guste o no, pasaremos al otro lado. El asunto es en qué condiciones lo haremos. Nuestro corazón está preparado para alcanzar la vida eterna, porque hemos leído este texto tan importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos tener cuidado. Estuve charlando hace un tiempo atrás con una persona que dice, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Y yo no estoy de acuerdo con esta enseñanza. Yo entiendo que una vez que el Señor le salvó, por supuesto, el Señor mañana no va a decir, bueno, ahora no te quiero salvar más, te dejo, listo, arreglar. No. Lo que el Señor nos prometió es sí, amén. El problema es que nosotros descuidamos la salvación. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, esta persona me dijo, una vez salvo, siempre salvo, yo puedo hacer lo que quiero de mi vida. Puedo pecar cuantas veces quiero. Una vez salvo, siempre salvo. Tenga cuidado de esa clase de pensamientos, porque te vas a llevar una gran sorpresa al final de tus días. La invitación del Señor es la misma que expresé los días pasados. Sean fieles todos los días de su vida hasta la muerte, y el Señor nos dará la corona de la vida. Quiera el Señor bendecirte a través de esta palabra. Bien, hermanos, amemos los mandamientos del Señor y amemos también a nuestros prójimos, para que la palabra del Señor no sea el día de mañana nuestro juez. Dios te bendiga, te fortalezca, que tengas una buena semana. Estemos orando los unos por los otros. Está todo en las manos del Señor. Dios tiene cuidado de su iglesia, de cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si ahora
oramos al Señor y le damos gracias al Señor por el consejo de su palabra. Padre, te queremos dar gracias una vez más por tu misericordia. Señor, que hemos podido compartir tu palabra, Señor, y en este día tú nos haces ver, Señor, a través de esta parábola o de esta historia del rico y de Lázaro, Señor, de qué manera nosotros debemos comportarnos delante de tu presencia, ya que tú todo lo ves y todo lo sabes. Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti, de ser hallados fieles por ti, y que el día de mañana tengamos dignidad, Señor, de alcanzar esta vida eterna que tú, oh Padre, nos has prometido en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos en diferentes lugares, que sean fortalecidos, sean consolados y sean edificados, Señor. Señor, son tiempos finales, pronto todo tu pueblo estará en gloria y queremos ser parte de ese número. Glorifícate en todas las cosas, engrandécete, oh Dios eterno, en medio de tu pueblo, en estos tiempos del fin. En tus manos nos entregamos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, que es Señor nuestro para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, como siempre digo, por estar escuchando estos consejos de la palabra del Señor. Mi deseo que Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana. Y si Dios lo permite, en otros momentos vamos a estar compartiendo otros pensamientos que el Señor ponga en mi corazón. Amén.